Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y ambiente. Pero antes vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La clase pasada estuvimos viendo a clase de las partes del fruto, los cuales las partes del fruto, como podemos recordar, es el pericarpio, quien es el que produce el desarrollo de las paredes del ovario, y el pericarpio consta de capas, como el epicardio o cáscara del fruto, mesocarpio o la pulpa jugosa, y el endocarpio o envoltura interno que recubre la semilla. En este día vamos a conocer un poco sobre los tipos de frutos. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Un fruto es un ovario fecundado y desarrollado que protege la semilla. Podemos llamarlo pericarpio, que comprende el epicarpio o exocarpio, mesocarpio o endocarpio. Se puede catalogar también como fruto simple agregado múltiplo seco. El fruto simple proviene de un gineceo sin carpio, el agregado de un gineceo apocárpico. El múltiple está formado por una inflorescencia y el seco tiene pericarpio lignificado. ¿Cómo se clasifican los frutos? Existen diversas estrategias de dispersión, mediante viento, agua o animales. ¿Cuáles son los patrones de presentación? Tenemos a parietal, axilar o central libre. La pomarosa, conocida en el mundo científico como Syzygium gambos, perteneciente a la familia de Melistaceae y al orden de los mirtales, es usualmente un árbol que alcanza 10 a 16 metros de altura. Sus frutos tienen una presentación central y estos aparecen 4 meses después de su inflorescencia. Asimismo, su fruto es sumamente carnoso, con un aroma y sabor similar a las rosas. El ají verde, conocido en el mundo científico como Capsicum annuum, perteneciente a la familia de las Solanaceae y al orden de los solanales, es una planta que se utiliza como estimulante tónico, digestivo y circulatorio. Su fruto presenta una presentación así. La nuez moscada, conocida en el mundo científico como Myristica fragans, perteneciente a la familia de Myristicaceae y al orden de los magnoliales, es usualmente un árbol que puede alcanzar entre 10 y 20 metros de altura. La dispersión de la semilla la llevan a cabo principalmente aves, atraídas por los llamativos arilos de sus semillas. Asimismo, sus frutos son de pulpa gruesa, es decir, una drupa dehiscente, que tiene una presentación axilar. El ají charapita, conocido en el mundo científico como Capsicum frutensis, perteneciente a la familia de las Solanaceae y al orden de los solanales, es una planta que puede producir más de 120 frutos, ya que los frutos se desprenden fácilmente del pedúnculo para facilitar su dispersión a través de las aves. Asimismo, sus frutos son bayas amarillas o verdes, que se tornan de color rojo intenso al madurar y que presentan una presentación axilar. El cacao, más conocido como Theobroma cacao, perteneciente a la familia Malvaceae en el orden de las malvales, tiene como un tipo de fruto la cápsula con una presentación axilar. El huito, más conocido como Genipa americana, perteneciente a la familia Rubiaceae en el orden de los gentianales, tiene como tipo de fruto la baya, con una presentación axilar. Este fruto es utilizado por los nativos como tintes para sus cabellos o La zarzamora es la prima hermana de la mora, más conocida en el mundo científico como Rubus unifolius. Pertenece a la familia Rosacea y del orden de las rosales.
Es un fruto agregado porque proviene de un químico. Le comento lo siguiente, señorita. Su fruto Si usted en caso de quiere cambiar de compañía primero, porque quiere cambiarse con el mismo número, a los ¿verdad? vientos. Si va a hacer Esta el cambio, va a planta ser con el ha mismo sido número. introducido Primero tiene que en América. recuperarlo para decir sí o sí o... La cocona, más conocido en el mundo científico como Solanum sessiliflorum dunale, perteneciente a la familia Solanaceae y en el orden Solanale. Es una baya de color amarillo a anaranjado. De tipo de placentación central, esta fruta tiene propiedades muy positivas en la alimentación por su alto contenido nutricional. El santi, más conocido en el mundo científico como Corycactus bevestibus, pertenece a la familia de la Cactácea en el orden de los cariophyllales. Es una baya de color verde amarillenta, redonda y jugosa, con abundantes espinas y caedizas al madurar. Su forma de dispersión es gracias a los vientos de la vertiente occidental de los Andes. Su forma de placentación es central y tiene unas gomas naturales ideales para la gastritis y sobre todo es un auxilio en las dietas de adelgazamiento. La Veroa carambola, más conocida como la carambola, es un fruto tipo baya indehiscente, y carnoso. Pertenece al orden Oxalidales, familia Oxalidaceae. Presenta una placentación axilar. Tiene forma elipsoide de color amarillo. La Physalis peruviana, o más conocida como el aguaimanto, es un fruto tipo baya de forma esférica, indehiscente y carnoso. Pertenece al orden Solanales de la familia Solanaceae. Tiene una placentación axilar. Tiene una singularidad de que está cubierta completamente por su cáliz. Yo le quiero dar seguimiento. Necesariamente, mire, yo le voy a hacer seguimiento a su línea para poder ayudar, para que usted ya no vuelva a lo mismo. Por eso es que la reposición del chico a usted se lo van a dar de manera inmediata. Muy bien, hemos visto un video acerca de los tipos de frutos que existen de forma genérica. Muy bien, entre los frutos podemos encontrar que tienen distintos tipos de frutos. Por ejemplo, el fruto seco y carnoso no tiene pericarpio carnoso. Es jugoso al principio, pero se seca cuando madura. Ejemplo, tenemos a la almendra. Ejemplo de un fruto carnoso es porque tiene el pericarpio grueso y carnoso. Es jugoso cuando maduro. Un ejemplo tenemos la manzana. Un fruto simple y fruto complejo. Un simple es simple porque deriva de un ovario superior, monocarpelar y pluricarpelar sin cárpico, o bien un óvulo inferto, pero en este caso es el receptáculo floral, íntimamente soldado al ovario que no se vuelve carnoso, con lo que es menos aparente, si solo el ovario participa en su formación. Ejemplo tenemos a la almendra. Fruto complejo, deriva de un gineceo infero y del receptáculo floral, que se hace carnoso. Ejemplo de un fruto complejo tenemos a la fresa. Fruto múltiple, agregado a frutos procedentes de una flor con gineceo, súpero, apocárpico y muy raramente sincárpico. Ejemplo de un fruto múltiple tenemos a la zarzamora. Infrutosencia es un conjunto de frutos procedentes de una inflorescencia. Entre estos frutos tenemos la piña tropical, el hígado y otros más. La inflorescencia es un conjunto de flores que se encuentra dispuesta en un sistema de ramificación concreto. Fruto monospermo y fruto polispermo. El monospermo contiene una única semilla, por ejemplo la ciruela. También tenemos el fruto polispermo, que contiene varias semillas.
Ejemplo de esto tenemos polispermo. Ejemplo tenemos la sandía, la cual tiene varias semillas. Un ejemplo de fruto dehiscente y fruto indehiscente es el dehiscente. Es, por ejemplo, cuando se abre la maduración. Un ejemplo de eso tenemos al garbanzo. Y indehiscente, el cual no se abre la maduración. Ejemplo, ahí tenemos el melón. Un fruto atado. ¿Qué es un fruto atado? Es provisto de expansiones a modo de alas que facilitan la dispersión. El aquenio, fruto simple, seco, menospermo, indehiscente, con el pericarpio independiente a la semilla. Es decir, no soldado de ella. Por ejemplo, la nuez, la glande y samara. Otro de los tipos de fruto que tenemos es el monocarpelar y el pluricarpelar. El monocarpelar es de un solo carpelo y el pluricarpelar es de varios carpelos. También tenemos unilocular y pluricelular. Unilocular es de un solo comportamiento, de un solo lúculo. Y del pluricorporal es dividido en varios comportamientos. Muy bien. Y así tenemos varios tipos de fruto. Tenemos el receptáculo floral o tálamo, por ejemplo. Tenemos el tálamo. También tenemos los tipos de leñosos, por ejemplo, de consistencia rígida, pero también flexible, el cotiledón, vilano, acopado, piriforme, entre otros tipos de frutos que hay. Por ejemplo, los frutos simples se originan a partir de una única flor. Los frutos secos son dehiscentes, monocarpelares. El folículo, legumbre. Las legumbres tienen dos lados atravesados por un nervio. Se abren por una línea de suturo del carpelo solamente. Los pluricorpolares son dos carpelos llamados silicua, que pueden ser alargados, o silicula, que pueden ser así medio redondos. Ejemplo, las crucíferas. Más de dos carpelos cápsula existen varios mecanismos de apertura, como poro, tenemos a los poricidas, línea de sutura, que tenemos a la luculicida, pixidia, que es como si estuviera una tapadera y abre por la mitad. Indehiscentes tenemos a las monospermas, que son de una semilla y se llaman núculas. Ejemplo, las bellotas, las avellanas. Cisela, que es el fruto compuesto que tiene bastantes vellosidades. Los aquenios tienen el endocarpo soldados a la semilla y son difíciles de separar el fruto y la semilla. Plurisperma, que son soldadas al endocarpo y presentan expansiones en forma de alas. Los frutos carnosos tenemos, por ejemplo, la drupa. ¿Qué es la drupa? Es un fruto carnoso que se caracteriza porque no todo el pericarpio es carnoso, sino que el endocarpo es leñoso. Ejemplo de melocotón y almendra. Baya es un fruto enteramente carnoso, por ejemplo, el tomate. El hesperidio es un fruto carnoso tipo de baya que produce una pulpa que separa los lúculos de la semilla. El tabique es de origen endocárpico y tiene gajos. Ejemplos, los cítricos. El peponide es carnoso, pero las semillas quedan pegadas a las paredes y el centro queda vacío. Ejemplos de estos frutos son el melón, la sandía, el pepino, etc. Dentro de los frutos complejos, tenemos en su formación intervienen otras piezas florales. Por ejemplo, la balausta. En su formación interviene el cáliz. Las semillas tienen en su capa una capa más externa y carnosa. Ejemplo de eso tenemos a las granadas. El pomo, parte de la flor es el receptáculo de la flor, que es el pedúnculo. Ejemplo, la pera y la manzana. Dentro de los frutos simples, múltiples o agregados, son los que proceden de una flor cuyos carpelos están libres entre sí. La polidrupa, por ejemplo,
Dentro de la polibruta encontramos al zarzamora, que cada bolsa es una drupa, o sea, un poliquemio. Ejemplos es la fresa, llamado también etéreo. Los frutos compuestos se originan a partir de una flor, que también se llaman infrutescencias. Por ejemplo, el cicono. Ejemplo del cicono es el higo. El higo es una infrutescencia y en el interior están los frutos. Realmente proviene porque la flor está vuelta al revés. Sorosis es el eje de la inflorescencia que forman aglomerado. Por ejemplo, tenemos a la piña. Bien, hemos conocido un poco más acerca de las semillas del fruto, la consistencia. Por ejemplo, mayormente en los frutos secos son llamados dehiscentes. En los frutos carnosos también hay. Entonces, los tipos de fruto más que todo tienen una relación con el tipo de flor con el que están ligados. Tenemos frutos carnosos, tenemos frutos secos, tenemos frutos simples, compuestos de piel dura, de piel suave, carnosos, secos también. Entonces, todos esos tipos de frutos, por ejemplo, los frutos simples y secos, entre ellos podemos encontrar a la nuez, que es simple, es seco. También podemos encontrar a la avellana. Por ejemplo, dentro de Xixela podemos encontrar al diente de león. Dentro del glande a la bellota. Dentro de la samara al fresno, al olmo. Dentro del folículo podemos ver a las semillas. Y así vamos conociendo diferentes tipos de frutos que encontramos en nuestra naturaleza. Entonces, no olvidemos que nosotros debemos de conocer nuestros frutos para ver lo que contiene y así podamos alimentarnos y saber mucho más de dónde proviene ese origen de los frutos. Muy bien, vamos a ver un pequeño video y luego lo vamos a comentar. Ya vamos entrando en sí en conclusión. Tenemos que hay muchos tipos de frutos, pero los principales son los frutos carnosos y los frutos secos. Carnosos son aquellos que están compuestos por abundante agua y sustancias alimenticias como la naranja, el melocotón, el mango, etc. Y los frutos secos son aquellos que tienen poca cantidad de agua, son delgados y se abren al madurar como las arvejas, los frijoles, las vainitas. Existen otros frutos secos que no se abren como las pecanas, las nueces y el maní. Muy bien, la semilla. La semilla es óvulo fecundado, desarrollado y madurado. Entonces vamos a ver un video acerca de la semilla para luego comentarlo. Excelente, me parece genial y espero que siempre nos veas y nos pidas los videos que necesites. Bueno chicos, entonces eso es todo por el día de hoy. Decidan tener un lindo día. Muchos bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy estoy muy contenta porque he recibido muchos comentarios sobre varios de los videos que he hecho y pedirles un poco de paciencia porque de todas maneras voy a tratar de cumplir con sus pedidos. Así que para empezar a cumplirlos, he hecho un video sobre la semilla, pero la semilla parte 1, ya que el tema de la semilla es bastante interesante y bastante amplio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar sobre la semilla? Sobre la semilla trataremos qué es la semilla, sus partes y sus
funciones y luego hablaremos sobre el proceso de germinación de la semilla. Empecemos. Entonces, si ustedes han comido papaya, de repente se han dado cuenta de que la papaya tiene por dentro unas bolitas negras. Esas bolitas o pepas son semillas. Lo mismo pasa cuando comemos una mandarina y la mandarina tiene pepa. Esas pepas son semillas. Otro ejemplo muy cotidiano es, por ejemplo, cuando comemos el durazno. El durazno tiene una semilla en medio que es bastante grande, o la palta también. Entonces, las semillas están siempre a nuestro alrededor porque cada vez que comemos una fruta, esta tiene semilla. Ahora, ¿qué es la semilla? Las semillas son óvulos maduros de la planta, a partir de los cuales se desarrollará una nueva planta. Entonces, dentro de esa pepita, dentro de esa semilla, hay una potencial planta. Esta semilla mantiene protegido a lo que va a crear la planta hasta que se den las condiciones necesarias para la germinación. Entonces, mientras no se den esas condiciones, la semilla va a permanecer como dormidita y va a estar ahí hasta que pueda darse todo lo necesario para que pueda salir y desarrollarse. Vamos a ver primero la regularidad. ¿Cuáles son las partes de la semilla y sus funciones? Aquí tengo un gráfico que vamos a proceder a explicar. Lo primero es el embrión. El embrión es la nueva planta en estado de letargo. Entonces, la semilla, que es todo esto de aquí, tiene en medio al embrión al que está protegiendo. Este embrión es la nueva planta, pero que está dormidita porque todavía no se dan las condiciones necesarias para que se desarrolle. La radícula. La radícula es la primera raíz rudimentaria, ¿sí? La radícula es la primera raíz rudimentaria. De aquí va a emerger la raíz que se va a ir hacia la tierra y se va a enraizar. La plúmula es la yema que se sitúa al lado opuesto de la radícula. Aquí no se la ve, pero la plúmula es la yema situada al lado opuesto de la radícula. Luego tenemos el hipocótilo. El hipocótilo es el que se va a convertir en el tallo de la nueva planta. Entonces, la radícula es la raíz y el hipocótilo va a ser el nuevo tallo. Luego tenemos los cotiledones. Los cotiledones son los que van a formar las dos primeras hojas de la planta. A veces una, a veces dos, pero son las primeras hojas de la planta. Ahora, el endospermo constituye la reserva del alimento de la planta. Esta reserva de alimento es por lo general el almidón o albumen, que está por aquí. Entonces es para que cuando se empiece a desarrollar tenga de qué alimentarse. Luego tenemos el episperma. El episperma es la capa que protege la semilla del medio ambiente. Es una capa por lo general dura. Si ustedes se dan cuenta, cuando tienen las pepas del durazno, las pepas de la manzana, las pepas de las plantas o las frutas que comemos, son duras porque por dentro está todo lo que se va a desarrollar. Y este episperma lo protege de que nada malo le pase hasta que se den las condiciones necesarias. El tubumento es la envoltura o cáscara que protege la parte central de la semilla. Aquí lo tenemos. Esta de acá permite intercambiar agua con el medio externo. Entonces va entrando el agua y va saliendo el agua por esta envoltura. También tenemos el micrópilo. El micrópilo permite que el agua ingrese durante la germinación. Aquí está el micrópilo. Entonces, cuando va germinando la plantita, o sea, cuando va naciendo, el agua va a poder ingresar por aquí porque es muy necesaria el agua para que pueda germinar.
Bien, ahora hablaremos sobre el proceso de la germinación. Hablemos primero sobre lo que es la germinación. Esta germinación tiene lugar cuando las condiciones son las más adecuadas. Es como el nacimiento de la planta. Pero se tiene que dar necesariamente en las condiciones adecuadas, no antes, no después. Por eso, mientras que esperamos que se den, la semilla va a estar ahí guardando a la plantita que va a estar dormida. Hasta que eso suceda, la semilla está en estado de letargo. Para que se dé el proceso de la germinación, son necesarias dos condiciones importantes: la condición de humedad y la condición de temperatura. Con humedad necesaria y temperatura adecuada, la semilla va a poder germinar. Y es importante decir que para la germinación no es necesaria la luz. Al contrario, a veces se necesita oscuridad. Ahora veamos el proceso. Primero sale la radícula. Recuerden que la radícula es lo que va a formar la raíz de la planta. Esta radícula da lugar a las raíces y se va yendo hacia la tierra, se enraiza. Luego se abren los cotiledones, que recuerden que son esas hojitas, ¿sí? A veces es una, a veces son dos, que son las primeras hojas de la planta. Luego, el hipocótilo da lugar al tallo. Luego, los cotelidones se marchitan. Esa primera hoja o dos primeras hojas se marchitan y aparecen nuevas hojas. Salen nuevas hojas desde el tallo. Aquí tenemos una pequeña animación desde la Junta de Andalucía.es que nos muestra cómo va dándose el proceso de germinación. Miren, a ver, va a empezar. Aquí está la semilla y aquí baja la raíz, la radícula. Luego sale el tallo, las hojas y ya la plantita nació. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que les haya servido y que les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para Te lo explico. El canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la semilla parte 2. Hace unas semanas hablamos sobre la semilla parte 1, que incluía las partes de la semilla, qué era la semilla y el proceso de germinación. Ahora vamos a hablar sobre su clasificación. Entonces, el contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos de los tipos de semilla. Luego, sobre las semillas según su origen. Después, sobre las semillas según sus sustancias de reserva. Luego hablaremos sobre las semillas según su número de cotiledones. Después, según su conservación. Y finalmente, hablaremos sobre las semillas según sus frutos. Entonces vamos a hablar sobre todos los tipos de semillas que existen. Empecemos. Bien, entonces hablemos sobre los tipos de semilla. Como les adelanté en la introducción, vamos a hablar sobre la clasificación según el origen de las semillas, según sus sustancias de reserva, es decir, no qué sustancias, sino dónde las almacenan. También vamos a hablar sobre la clasificación según el número de cotiledones. Vayan recordando qué era un cotiledón. Si no lo recuerdan, revisen el video sobre semilla parte 1. Luego vamos a hablar sobre la clasificación según su conservación y finalmente sobre la clasificación según los frutos que da. ¿Listo? Entonces, según su origen, tenemos las semillas angiosperma. Las semillas angiosperma provienen de plantas que tienen las semillas al interior de sus frutos. Entonces, hay plantas como, por ejemplo, el durazno. Si nos damos cuenta, cuando comemos un durazno, al centro está la semilla. También sucede con la manzana. Cuando comemos una manzana, las semillas son más pequeñitas y están dentro.
o el mango, o también la palta, que nosotros en Perú le decimos palta, pero yo sé que en algunos países le dicen aguacate. Entonces, las semillas que están dentro de los frutos son las semillas angiosperma. También están las semillas gimnospermas. Ellas provienen de plantas cuyas semillas no están en sus frutos, sino en conos o piñas. ¿Por qué? Porque no todas las plantas dan frutos. Y entonces las que no dan frutos tienen las semillas en conos o piñas. Por ejemplo, el pino. El pino, si se dan cuenta, aquí están estas piñitas de los pinos, no se comen en realidad, sino que son el depósito de las semillas, donde se encuentran las semillas. Listo. Ahora veamos la clasificación según sus sustancias de reserva. He obtenido esta imagen de biología.edu.ar, a quienes agradezco, ya que está bien explicadito qué es el endosperma, el perisperma y el episperma. ¿Sí? Esto es importante recordarlo antes de ver esta clasificación. El embrión está aquí, este de acá es el embrión, todo esto es la semilla. Esto de acá chiquitito es el embrión. El endosperma es esto de acá que rodea el embrión. El perisperma es este tejido que está aquí. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, debemos decir que la clasificación es la siguiente. Tenemos semillas endospermadas. En este caso, las sustancias de reserva se encuentran en el endospermo, es decir, aquí, alrededor del embrión. Luego tenemos a las semillas exendospermadas. Estas semillas guardan su sustancia de reserva en el embrión. ¿Por qué? Porque cuando va creciendo la semilla va germinando, el embrión se apodera del endosperma, ¿sí? Se apodera de él y entonces ya no existe el endosperma, sino que el embrión va a ser el que va a almacenar sus propias reservas. Luego tenemos a las semillas perispermadas. Las semillas perispermadas son aquellas que almacenan su reserva en el perispermo, que es un tejido cercano al endospermo, que está por acá. Entonces, no es que en el endosperma no haya nada, en realidad conservan el endosperma y tienen sustancia de reserva ahí también, pero la mayor parte se encuentra en el perispermo. Y eso es la clasificación según las sustancias de reserva, en donde se almacenan. Ahora vamos a hablar sobre su clasificación según su número de cotiledones. ¿Revisaron el video anterior? ¿Ya saben lo que son los cotiledones? Bueno, los cotiledones son las primeras hojas que tiene la planta. Cuando va naciendo, va germinando la plantita, en sus primeros días o en sus primeros momentos de vida, forman cotiledones, que son las primeras hojitas. Hay algunas que tienen solo un cotiledón, que son las monocotiledones, y otras que tienen dos cotiledones, que son las dicotiledones, las mono y las di. Las mono, ok, son como el trigo, por ejemplo. El trigo, el maíz también, o la caña de azúcar, tienen una sola hojita. Y las dicotiledóneas son el girasol, la margarita, también el café o los guisantes, por ejemplo. ¿En qué se diferencian y para qué sirven los cotiledones? Los cotiledones se diferencian de las demás hojitas porque son mucho más grandes y gruesas que las otras. ¿Y para qué sirven? Pues en ellas están los nutrientes esenciales que necesita la plantita mientras está germinando. Si no existieran, no habría sustancia de reserva, que también está en el endosperma, como les dije, pero aquí hay nutrientes. Aquí más que nada hay nutrientes que ayudan a la plantita hasta que la plantita pueda producir su propio alimento mediante la fotosíntesis con las nuevas hojas que va a tener. ¿Qué marca de celular tiene usted? Listo. Ahora, veamos la clasificación según su conservación. Según su conservación, hay plantas ortodoxas, que son de gran durabilidad y resistencia a distintas condiciones. Se pueden conservar incluso para ser plantadas luego. Por ejemplo, la kiwicha, que le decimos en Perú, o el amaranto. Esta es una planta muy nutritiva y muy buena y es peruana. Entonces, esta plantita es ortodoxa, resiste todo.
Y tenemos las recalcitrantes. Las recalcitrantes son las que no duran mucho y no resisten condiciones adversas. Por lo tanto, apenas las tenemos, sería bueno plantarlas para que no se echen a perder. Un ejemplo de recalcitrante es el mango. El mango es una fruta tropical, si la han probado, coméntenme. El mango es delicioso, es buenazo, es dulce, muy rico, se los recomiendo. Ahora veamos la clasificación según sus frutos. Esta clasificación es un poco inexacta ya que no todas las plantas dan frutos. Por lo tanto, solamente se aplica para las plantas de origen angiosperma. En realidad no es muy exacta, por eso la he dejado para el final. Entonces, la primera clasificación es semillas de granos. Las semillas de granos son las semillas de los cereales, como por ejemplo el arroz, el trigo, el maíz. Luego tenemos las semillas de pseudocereales, que son parecidos a los cereales, pero mucho más sanos y libres de gluten. Por ejemplo, la kiwicha, el amaranto. Luego, finalmente tenemos las semillas de legumbres, las semillas de los garbanzos, las semillas de los frijoles, las semillas de todas las legumbres que usualmente comemos. Listo, entonces eso es todo por el día de hoy y por la clasificación de las semillas. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Está como la pantalla. Está como la pantalla, una pantallita. Usted señale esa pantallita y dice. Muy bien. Hemos visto parte de la semilla, también hemos visto la germinación y también hemos visto la importancia que tienen los frutos en nuestra vida. Muy bien. Entonces recordemos que la semilla es una cadena interminable que asegura la vida de su especie. Por medio de estas semillas, cuyos campos son las semillas, es un campo muy enorme, difícil de estudiar. Pero las plantas y las semillas tienen múltiples usos en la alimentación. La farmacia, la industria, la decoración, también la deforestación y la conservación, por solamente mencionar algunas de las áreas principales, ¿no?, que se pueden emplear. Son tan pocas las plantas que vienen en el mundo, por ejemplo, solamente se utilizan alrededor de 300.000 especies que se pueden conocer y utilizar. Las semillas constituyen un enorme potencial para la conservación y manejo de nuestros recursos naturales. Pero en algunas zonas tropicales el conocimiento de la biología de estas se restringe a algunas especies, ya que no conservan, ¿no?, ni almacenan esta semilla y se va perdiendo poco a poco. Por ejemplo, la semilla o pepita es cada uno de los cuerpos que forman las partes del fruto que da origen a una nueva planta. La estructura se realiza mediante la propagación de las plantas y es por ello que se llaman espermafroditas, que significa plantas con semillas. La semilla se produce por la maduración de un óvulo, de una gimnosperma, una angiosperma, la cual es una semilla que tiene un embrión de la cual puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. También contiene una fuente de alimento almacenado y que está envuelto en una cubierta protectora. La estructura del alimento almacenado comienza como un tejido llamado endospermo, que es provisto por la planta progenitora y puede ser rico en aceite, almidón, proteínas, etc. En ciertas especies del embrión se aloja en el endospermo y la semilla utilizará para la germinación. El endospermo es absorbido por el embrión, mientras que el último crece dentro de la semilla en desarrollo. Los cotiledones del embrión se llenan del alimento almacenado. En la madurez, las semillas de estas especies carecen de endospermo. Algunas semillas de plantas comunes que carecen de endospermo son las habas, los guisantes, las calabazas, los girasoles, los rábanos
Las semillas de plantas con endospermos incluyen todas las coníferas, la mayoría de hierbas y de las monocotiledones como el maíz y el coco. La envoltura de semilla se desarrolla a partir de cubiertas llamadas tegumentos, que originalmente rodean al óvulo. En la semilla, esta envoltura madura puede convertir en una fina cubierta como el cacahuate o en algo más sustancial. Las semillas de angiospermas quedan contenidos en estructuras secas o carnosos o capas de ambas, llamados frutos. Muy bien. En conclusión, tenemos que la semilla es el óvulo fecundado, desarrollado y madurado. ¿Cuáles son las partes de la semilla? Las principales son 3. Tenemos el tegumento, el embrión y los cotiledones. ¿Qué es el tegumento? Es la envoltura que protege a la semilla. ¿Qué es el embrión? Es una plantita en miniatura. ¿Qué son los cotiledones? Son que contienen sustancias de reserva para empezar a germinar. ¿Cuántas clases de semilla existen? Podemos clasificarlas en monocotiledonas y dicotiledonas. Las monocotiledonas solo tienen un cotiledón. Ejemplo, el trigo, el maíz, la cebada. Y los dicotiledones tienen 2 cotiledones. Ejemplo, el frijol, la lenteja, el payar, etc. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayamos aprendido algo. Gracias.